I cannot believe No puedo creer that we're almost done. que casi terminamos. I am about ready to cry. Estoy a punto de llorar. You've become like family to me. Y se han convertido en familia para mí. I enjoyed walking around hugging you. Disfruto caminar por ahí, abrazarlos. In my country, En mi país, ¿cómo está? ¿cómo estás? In Mexico. En México. Un brazo. My opinion, En mi opinión, yours is more biblical. el saludo de ustedes es más bíblico. Do you know where handshaking came from? ¿Saben de dónde vino eso de saludar con la mano? You know the history behind that? ¿Saben la historia detrás de él? Many, many years ago, Hace muchos, muchos años. at least 1,000 years ago, Por lo menos hace 1000 años. what was happening? Lo que estaba pasando, When someone would go up to hug somebody, cuando alguien se acercaba para abrazarle a alguien, they pull out a knife sacaban una espada and kill them. y la clavaban para matarlo. So you know what they decided to do? Entonces, ¿saben lo que decidieron hacer? That is not smart. Bueno, son inteligentes. So what do you do now? Entonces, ¿ahora qué haces? I do not have a knife in my hand. No tengo espada en la mano. We shake hands. Y podemos saludarnos con la mano. See, but down here, Pero aquí, you still do it. ustedes lo siguen haciendo. I love it. Y a mí me encanta. And when we're in the, I think the Netherlands or someplace in Europe, Cuando estamos en Holanda o algún país de Europa, they just don't do a blow kiss on one cheek. ellos no solamente le dan un beso en un You cachete, get two of them, pero one here, one here. dos besitos, uno de cada lado. And sometimes they like to miss. Y a veces a ellos les gusta perder el cachete, Especially if he's handsome or she's beautiful. especialmente si eres un guapo o ella es hermosa. Something else we've experienced in the Latin culture. Otra cosa que hemos experimentado en la cultura latina. I love the embrace. Me encantan los abrazos. But what happens? Pero lo que pasa Like with the ladies, es que, por ejemplo, con las señoritas, they curl their head. y recuestan su When I cabeza hug them, cuando yo los abrazo they get lipstick on my shirt. y me manchan con su labial. Then my wife goes, Y luego mi esposa me dice, ooh la la. "Oh, la, la". But she's always with me. Pero ella siempre está conmigo. So she gets all the lipstick off my shirt. Entonces ella me ayuda a quitar el labial de mi camisa. One of the questions was brought up to me at the break time. En el descanso me hicieron alguna I pregunta. thought was excellent. I thought I covered it, but I'll just review it real quickly. Pensé que era una pregunta excelente. Y pensé que lo había cubierto, pero pues, el Husband, caso que no, wife. digamos, esposa y esposo. His mother. Digamos que es la mamá del esposo. Now remember, I told you Recuerden, yo les dije, many times, muchas veces, because of difficult times in the past, dado a because of momentos difficult times, difíciles en el pasado, fear may have been installed in the mother, quizás se le instaló un temor a la mamá, a fear of being alone. un temor a estar sola. So they may become opinionated, so they always have to be right, Se convierte en alguien que tiene fuertes opiniones, por ejemplo, para que siempre tenga la razón. controlling, Es controladora and to be in charge. y quiere estar a cargo. Why? ¿Por qué? Because of that fear. Por ese temor. Now he gets married, Entonces, ahora, el hijo se casa, lovely wife. una esposa bonita. Guess who's taking Guess who's taking her place? Adivina quién está tomando el lugar de la mamá. She is. Ella. She is now my enemy. Ahora ella se convierte en mi And enemigo. so she will talk in a negative way to her. Entonces la mamá del hijo se dirige a la nuera de una forma negativa. The husband hears about this. El esposo se entera. What should he do? Entonces, ¿qué hace? No problem. What should he do? What should he ¿Qué do? debería de ser él? He goes and visits his mother. Bueno, él va de visita a su mamá. First thing he says, Primero, ¿qué hay que decir? I love you. Te amo. Second thing he says, Segundo, I want you to know quiero que sepas that you will be taken care of que voy a cuidar de ti when you get older as well. cuando eres viejita también. But I need to share something with you. Pero quiero compartirte algo. I never want to hear Nunca quiero escuchar another negative thing otra cosa negativa spoken about my wife. hablada acerca de mi esposa. Adultos to adultos. Adulto, adulto. Now what she's going to say, Ahora, ¿qué es lo que ella va a decir? I'll say what I want to say. Yo voy a decir lo que quiero decir. You're free to, Tienes la libertad de hacerlo, but you will not be coming over to the home. pero entonces no vas a llegar a mi casa. You say, we can't do Ah, that. pues si no puedes hacer eso, There's the sword. ahí está la espada. His number one responsibility
La responsabilidad número uno de él his home, es cuando es su casa, his wife, su esposa, his children. sus hijos, It's his responsibility es su responsabilidad to protect them. protegerlos a ellos. Sometimes the in-laws A veces los suegros may do something towards your children quizás hagan algo a tus hijos that is hurtful to children. que hace daño a los hijos. And we go, I just wish they wouldn't do that. Y decimos, ay, ¿cómo quisiera que no hicieran eso? But why don't you grow up, Pero ¿por qué no te maduras tú? go have a little talk with your mom or dad, whoever it is. Ve para tener una charla con mamá o papá o quien sea que es. I love you. Te amo. I want to take care of you as you get older. Cuando tú seas viejito, voy a cuidar de ti. But I'm going to ask you Pero something. te quiero pedir algo. I'm going to ask you not to yell at my children Te again. voy a pedir que no vuelvas a gritarle a mis hijos. Why? ¿Por qué? Those children will be bitter at you Porque esos hijos se van a amargar contigo because you failed to protect porque them. tú no les protegiste. One of the things I see in counseling all the time, Una de las cosas que suelo decir mucho en el contexto de consejería, they have one anger level towards the father who sexually abused them. puede haber un cierto nivel de enojo hacia el padre que fue abusador sexual, But you know who they have the greatest anger against? pero ¿saben contra quién tienen el mayor enojo? The mother that could have protected them, La mamá que pudo haberle protegido, especially if she knew it. especialmente si la mamá sabía. Many times in the culture, Muchas veces en la when the cultura, daughter tells the mother that what the uncle or brother or someone's doing to them, cuando la hija le cuenta a la mamá lo que está haciendo el hermano o el tío o quien sea, they say, just ignore it, don't let it bother you. le dice, solamente no hagas caso, que no te moleste. Don't talk about it. O sea, y no hables de We don't eso. want to upset the family. No queremos hacer enojar a la familia. Shame Vergüenza. is the control. Ese es lo que And that dirige la child cultura. grows up Y bitter. esa hija crece amargada, It ruins their marriage arruina su matrimonio because we protected the shame of the family. porque protegimos la vergüenza de la familia. In my country, En mi país, if that happens to a child, si eso le pasa a una niña, you go to jail. te vas a la cárcel. What does God think about this? ¿Qué piensa Dios al respecto? He made this statement. Él hizo una declaración. If you cause a child to stumble, Si tú causas a que tropiece un niño, whether it's adult or a small child, sea adulto, un adulto al niño, but what you do, pero lo que tú hagas, Jesus said, it'd be better for you that a millstone be put around your neck and you thrown into the ocean compared to what I'm going to do to you. Jesús dijo que sería mejor que se colgara una piedra pesada y que te serás aventado al mar y te ahogaras en comparación a lo que yo te voy a hacer. Jesus said that, I didn't. Ahora Jesús lo dijo, no yo. That's how serious it is. Así de serio es. Because when that child grows up, Porque cuando crece esa niña o ese niño, they'll stumble the rest of their life van a seguir tropezando por el resto de su vida because of what was done. a causa de lo que le hicieron. Again, it's our responsibility to protect husbands, protect their wives, and protect their children. De nuevo, es la responsabilidad del esposo de proteger a la esposa y a los niños. Sometimes the in-law will come maybe to the Christmas party. A veces el suegro o la suegra llega a la fiesta de Navidad They're critical. y es muy crítico. It's like they put a cloud over the whole event. Es como que llega y pone una nube sobre toda la casa. What do? ¿Qué haces tú? After the event, Después del evento, you go have an adult-adult conversation ve a tener una conversación adulto a adulto. and you share with him, Compártele, I love you, te amo, I'm going to take care of you, te voy a cuidar, but I need to share something with you. pero necesito compartir algo contigo. The pattern that we experienced at the last Christmas party, El patrón que experimentamos en la última fiesta de Navidad, I'm going to ask you not to do that again. voy a pedir que no lo vuelvas a hacer. And they're going to Y cry. va a llorar. Give them a Kleenex. Dale un Kleenex. They're going to say I'm a bad person. Pues va a decir que soy mala persona. There's the manipulation. Ahí está la manipulación. Mom, that's not the issue. Bueno, mamá, ese no es el asunto. We want you there. Queremos que estés ahí. But you see, in many cultures, they are not allowed to have an adult-adult conversation. Pero en muchas culturas no está permitido tener una conversación adulto a adulto. And so, again, I know it's very hard, Entonces yo sé que es muy difícil. but I am not the one who said that about the sword. That's what Jesus said. Pero yo no soy el que lo dijo acerca de la espada. Es lo que dijo Jesús. We identify what's taking place. Identificamos lo que ha pasado.
We assign responsibility, asignamos la responsabilidad and then we get a commitment from them. y luego hacemos que hagan un compromiso. Are you willing as a husband to do what's in your circle? Como esposo, ¿estás dispuesto a hacer lo que te toca en tu círculo? Wife in your circle? Esposa, lo que está en tu círculo, Normally they'll say yes, normalmente acceden, but they may no. pero quieren decir que no. What do you do? Entonces, ¿qué haces tú? They come back again? ¿Vuelven de nuevo? May I ask you a question? ¿Te puedo hacer una pregunta? Did we understand? Did you understand what was in your circle of responsibility? ¿Entendías lo que estaba dentro de tu círculo de Did you responsabilidad? understand what was in yours? ¿Entendías lo que estaba en el tuyo? Was it clear? ¿Fue claro? Were you able? Did you do it? ¿Lo hiciste? Well, you know, we got busy. Bueno, tú sabes, ay, me ocupé. I said, did you watch any television? ¿Y veías algo de tele? Well, yes. Pues sí. Well, if the television is more important than your relationship, I'm done. Entonces, si la televisión es más importante para ti que tu relación, entonces yo ya terminé. Do you see that? ¿Ven eso? Then I said, I will let it go this time. Entonces digo, bueno, But lo voy a pasar esta The vez, homework that you have assigned, that you have agreed to do. pero la tarea que tú has dicho que la vas a hacer, Because the fourth step in here lo que pasa es que el cuarto paso is to fulfill what's in your circle of responsibility. es cumplir lo que hay adentro de tu círculo de responsabilidad. Why is that important? ¿Por qué es importante eso? This may be a surprise to you, Puede que te sorprenda, but God does not bless people who know the Word of God. pero Dios no bendice a las personas que conocen la palabra de Dios. Say that again. A ver, dilo otra vez. God does not bless people who know the Word of God. Dios no bendice a las personas que conocen la palabra de Dios. Who does He bless? ¿A quién bendice? The ones who do it. A las que la hacen. You can accumulate information, Puedes acumular información and the Scripture says that creates pride. y la escritura nos dice que eso provoca orgullo, causa orgullo. There is no success in disobedience. No hay ningún éxito en la desobediencia. And if the person does not follow through on what they've agreed to do, Si la persona no cumple con lo que dijo que iba a cumplir, and you've given them some kind of homework assignment to do, digamos que le has dado alguna tarea que debe hacer. look, when you fulfill that, let's get together again. Get excited about it. Bueno, ok, entonces cuando llegas a cumplir, entonces vamos a juntarnos otra vez. Let Emocionate me por tell you eso. what's probably going to happen. Pero te voy a decir lo que probablemente va a pasar. They're going to leave your church. Se van a ir de tu iglesia. And now you got to make a decision. Y ahora tú tienes que tomar una decisión. Convictions Convicciones or cash flow. o dinero. That's your choice. Es tu decisión. And that's a hard decision, Y es una decisión difícil. especially after this pandemic. Especialmente después de esta pandemia. The people are not there maybe. Si quizás la gente no está ahí. They lost jobs. Y han perdido sus They don't have a trabajos. lot of money. No tienen mucho dinero. I understand that. Yo entiendo eso. But I told you Pero at yo one of les the dije, sessions here, en una de esas sesiones, Jesus walked away from people 45 times in the New Testament. Cristo se fue de las personas 45 veces en el Nuevo Testamento, o sea, dejó a alguien. And sometimes we have to let them walk away. Y a veces tenemos que dejar que se vayan. I have one pastor says, I've stopped counseling. Yo tengo un pastor que me dijo, yo dejé de dar consejería. And I said, well, why do you do that? Le dije, ¿Y por qué? He said, I'll help a family. Él dijo, bueno, es que yo ayudo a una familia, We go through all their difficult situations. pasamos todas las situaciones difíciles They're doing well. y luego van And bien, they leave the church. se van de la iglesia. You know why? ¿Saben por qué? Because the pastor knows Porque el pastor sabe what they've been through. por lo que han pasado. And because of the shame, Y dado a la vergüenza, they don't want to be around anyone who knows their past. no quieren estar rodeados de alguien que conoce su pasado. So, being a biblical people helper, Entonces, ser alguien que ayuda a otros de forma bíblica, there's some downsides to it. hay algunas desventajas. When the Apostle Paul wrote to like the church of Galatia, Cuando el pastor Pablo escribió, por ejemplo, a la iglesia de Gálatas, he said, have I become your enemy because I told you the truth? dijo, me he convertido en su enemigo porque les dije la verdad. Like I got some news for you. Les tengo una noticia. You're going to become their enemy Se van a convertir en enemigos de alguien if you tell them the truth. si ustedes les dicen la verdad. However, Sin embargo, one way you can blunt that a little bit, una forma que tú puedes suavizar eso un poquito, and I explained that to you, y ya te lo expliqué, is that you ask for permission. es que pides permiso.
Since I only have 3 hours left, Entonces, viendo que solamente me quedan 3 horas, I want you to go to the communication tools, quiero que vayan a esas herramientas de comunicación. and I'm going to only have time to summarize them. Y solo tengo oportunidad de resumirlas. Now, we usually call them the fair fighting rules. Ahora, usualmente nosotros nos referimos a eso como las reglas de tener una pelea justa. I stole that idea. Yo me robé esa idea. Remember, I'm the biggest thief that there ever was. Porque acuérdense que yo soy el ladrón más grande que ha existido. All of the adult research on marriage and family, Toda la investigación sobre matrimonio y familia. the number one issue that comes up El problema número 1 que sale is communication. tiene que ver con la comunicación. Now, you think they know the language, Ahora tú puedes pensar, bueno, pues know conocen the el idioma, vocabulary. conocen el vocabulario, they know how to talk, pues saben hablar, but they don't know how to talk. pero no saben cómo hablar. So what do you do? Entonces, ¿qué haces tú? And I establish when I'm working with somebody, Cuando yo estoy trabajando con alguien, algo que yo establezco, but probably one of the first issues that we deal with them y probablemente uno de los primeros asuntos que lidiamos when we're trying to work through an issue cuando estamos tratando de atravesar algún problema, is we set up communication rules. es que fijamos cierto reglamento de comunicación. Now, they usually don't like that. Ahora, usualmente eso no le agrada a las They like personas doing their own thing. porque quieren hacer lo que quieren hacer. That's fine. Está bien, But you need to understand, pero necesitas entender as the pastor, as a counselor, as a como leader, the su teacher, pastor, como su maestro, como su consejero, it's your responsibility como su líder. Es tu responsabilidad to supervise the conversations. supervisar la conversación I don't mean be dominating, y no me refiero a que tengas que ser dominante, but supervise the flow of information going back pero and forth. supervisar que hay un fluir de información que está pasando de un lado a otro. Normally what I like to do, but I don't have time to do it this time, Normalmente lo que me gusta hacer, pero no me da tiempo de I hacerlo bring esta up vez, a husband and wife, es que hago pasar una esposa y un and I have esposo them face each other. y hago que se enfrenten. And then I say, what I want you to do to the husband, Y luego le digo al esposo, lo que quiero que tú hagas, I want you to tell her something, some information you want her to know. quiero que digas alguna información que quieres que ella sepa. Then I tell her, Luego le digo a ella, I want you to talk over him, quiero que tú hables encima de él, start telling him something you want him to know. empieza a decirle algo que tú quieres que él Then sepa. I want you to talk over her. Entonces, y quiero que tú hables sobre ella. And then what happened? They get in an argument. Y lo que pasa es que terminan discutiendo. The funny thing about it, Y lo chistoso es, it looks like they've done this before. parece ser que ya lo han hecho antes. And so the whole audience gets in a big Y laugh. todo el público se está riendo. And all I did was give them a few ideas. Lo único que yo hice es que meterles algunas ideas. And so I said, the first thing we need to establish here, Entonces digo, lo primero que tenemos que establecer aquí is probably the most important one. es probablemente lo más importante. You've got it down in your notes. Ustedes lo tienen en sus notas. Is to stop interrupting, Es dejar de interrumpir, talking over each other, dejar de hablar encima del otro, cutting each other off. de cortar la frase del otro. But in the other side of that, Y del otro lado, honor and show preference. hay que honrar y mostrar preferencia, By start concentrating empezar a concentrarse and listening and trying to understand Y what's escu- actually being said. y escuchar y tratar de entender lo que la persona está diciendo. Where do you see that in Scripture? ¿En dónde ves eso en la escritura? James 1:19. Santiago Let 1:19. every man or woman or person Que cada persona, hombre, mujer o persona, be very quick, very rapid sea muy rápido to hear para escuchar and imply to understand, y está implicado el entender and slow y to speak. lento para hablar. But then the verse doesn't end there. Pero luego el versículo no termina ahí. And slow to anger. Y lento a la ira. I promise you, Ahora te prometo, the faster you talk, entre más rápido hables, the more angry you're going to get. más enojado vas a estar. Try to argue with someone who talks slowly, Trata de discutir con alguien que habla lento, respectfully, de forma respetuosa, control their voice, control their tone and voice, que tiene bajo control su tono de voz and talk in an even tone. y está hablando en un tono así normal. It's amazing what happens. Es increíble lo que pasa. But one of the things that you also know Otra cosa que ya saben is that we can listen faster than they can talk. es que nosotros podemos escuchar más rápido que la persona puede hablar. Yeah, one of my
challenges I face as a counselor, Un desafío que yo enfrento como consejero. doing this about 60 plus years, Yo tengo como más de 60 años haciendo esto. usually but not always, I can guess where they're going after about 10 minutes. Usualmente, pero no siempre, yo puedo adivinar hacia dónde va dentro de los primeros 10 minutos. Where they've been, what they're doing, and where they're going. Hacia en dónde han estado, dónde están y hacia dónde van. So if anyone has a temptation, I do. Entonces, si alguien tiene la tentación de hacer esto, soy yo. To save me time, save them money, get right into it. Para ahorrarme a mí tiempo, ahorrarles a ellos dinero, es como, ok, ya vamos a acabar y aquí está. But with all of my education, Pero- all of my experience, Con toda la educación que tengo y toda la experiencia que tengo, I have to do the same thing. yo tengo que hacer este mismo. So I listen, Escucho, I nod my head, inclino la cabeza and I say, am I hearing you say? y digo, estoy escuchando qué quieres decir Watch your eyes. con tus ojos. Don't forget that. No olviden eso. No, am I hearing you say? Ahora, estoy escuchando qué estás diciendo. No, I'm accepting them, estoy aceptándolo. you see. And then if I interrupt them, Y luego si yo lo interrumpo, I say, excuse me, I didn't mean to interrupt. Please ah, finish. perdón, no quise interrumpir. Por favor, termina. Now, what if they interrupt you? Ahora, ¿qué tal si ellos te interrumpen a ti? No problem. No hay problema. Excuse me. Permítame. Alto. He says, Alto. please let me finish. Déjame terminar, por favor. It's not disrespectful. No es ser irrespetuoso. The mistake you'll make El error que tú vas a is keep cometer letting them talk. es si dejas que sigan hablando y hablando. And while the lips are moving, Y mientras los labios se están moviendo, the ears are at Starbucks. los oídos y las orejas están en el Starbucks. They're not listening. No están escuchando. If the mouth is moving, Si la boca está the moviéndose, ears aren't working. los oídos no están funcionando. That's how you can tell if they're listening. Así puedes saber si está While escuchando. the lips going like this, Si los labios se van así, they're not listening. no te están escuchando. Now, if you want to talk just to give yourself some exercise, that's no problem. You Ahora, want to. si tú quieres hablar solo por caso de hacer algo de ejercicio mientras no están That's escuchando, why it bueno, says, está bien. talking is not listening. Pero por eso es que el hablar no es el escuchar. And so one of the first things I establish in when I'm working with anybody, Entonces, una de las primeras cosas que yo establezco cuando estoy trabajando con cualquier persona, one person at one time. si es una persona y una a la vez que hable. Now, I left my talking stick at home. Ahora, yo dejé mi vara del hablar en la casa. Many years ago in my country, Hace muchos años en mi país, many teachers use this illustration. muchos maestros usan esta ilustración I stole it. y yo me lo robé. When the Indians would meet in a circle for a meeting, Cuando los indios se reunían en un círculo para tener una junta, they had what's called a talking stick. tenían lo que llamaba como un palo del hablar. Now, this is before Christianity ever came. Y eso fue antes de que llegara el cristianismo. So, what did they do? Entonces, ¿qué es lo que ellos hacían? This person had the talking stick. Esta persona tenía el palo de hablar, He talks. él habla, They listen. ellos escuchan. Then what does he do? Luego, ¿qué hace él? He passes the talking stick on. Pasa el palo a otro, esa She persona talks. habla I listen. y ellos escuchan. Now, what normally happens, Ahora, lo que pasa es, usualmente, I want to talk. yo quiero hablar. Then take it from me. Take it from me. Y no, yo quiero hablar. But now we have an argument Y ahora tenemos un argumento, una over the discusión talking stick. acerca del palo de hablar. We were sharing this with a couple one time. Una vez estuvimos compartiendo esto con una pareja About 10 years later, y a los 10 años más o menos, she shows up in her office ella llegó a la oficina and she has 5 talking sticks y tenía 5 palos de hablar that they had feathers on them, y tenían plumas puestas had leather on y them, cuero, really nice. muy And lindos. she was giving a talking stick to each of the staff members. Y ellos le estaba dando uno de esos palos a cada miembro de personal. And I got mine right here in the wall, right where I sit. Y justo donde yo me siento, lo coloqué en la pared. And so if I really get in a difficult situation, Entonces, si en verdad me meto en una situación I difícil, take this and I give it to the husband. yo agarro el palo y le Or to the wife and le says, doy al esposo o a la "I want you to esposa. talk." Ok, quiero que hables. I said, are you finished? Ahora, Yes. Now give ¿terminaste? that to your husband. Sí, ok, entonces entrégalo a tu esposo. Well, she gives it to her husband. Ok, se la da al esposo. So he starts talking. Él empieza a hablar. She'll interrupt. Ella interrumpe. Excuse me. Perdón.
She got the talking stick. tiene el palo. You say, well, that's something you would do with children. Ven, es algo que tú harías con niños, ¿verdad? Friend, this was developed among adults, Pero, not children. amigo, eso se desarrolla entre adultos, no niños. The little Indian boys and girls, they did not do that. Los niñitos indígenas, ellos no hacían eso. That was an adult function. Fue algo, una función de los adultos. And you would be amazed Te sorprenderías how much you get accomplished. qué tanto tú puedes lograr. Something I want to strongly suggest you not to do. Algo que fuertemente quiero sugerir que no hagan, What would that be? ¿qué sería? Do not allow arguing in your presence. No permitas que haya discusiones en tu presencia. They're going to try it. Van a tratar de hacerlo. You can say, excuse me, Y va a if decir, perdón, you want to argue. si quieren argumentar y discutir, Remember, I can do things that you cannot do, recuerden, maybe. pues yo quizás puedo hacer cosas que tú no puedes But hacer. you can say, listen, Pero tú sí puedes decir, if you want to argue, and that's okay, miren, si ustedes quieren discutir y pelear, está bien, but would you do it outside? pero lo pueden hacer afuera. Or next week we'll get together. Ok, a la próxima semana nos vamos a juntar. See, they're paying to see me, Porque ellos pagan por and verme a I mí. am not interested in listening to them argue. Y yo no estoy interesado en escucharlos argue at discutir. Pueden hacerlo en casa. Why is it called arguing? ¿Por qué los llamamos argumentar o They're both talking at discutir? the same time. Porque los dos están hablando a la vez. And so it's your responsibility, Entonces es tu responsabilidad, based on Scripture, basada en la escritura, is to say to them, decirles okay, one person talks at a time. que una persona hable a la vez. Again, I've mentioned this several times. Lo he mencionado muchas veces, When when he or she is done talking, que cuando la persona termine de hablar, mirror back what they said. hay que ser como un espejo y reflejar lo que acaba de decir. Many books on communication say the very same thing. Hay muchos libros escritos sobre temas de comunicación que dicen lo mismo. Now, normally what happens, Ahora, usualmente lo que pasa they'll jump from topic to topic. es que brincan de tema a tema. We want to talk about in a minute what to do with that. En un momento voy a mencionar qué hay que hacer en esa situación. But see, they're talking but not listening. Pero entonces quiere decir que la persona está hablando pero no está escuchando. So again, it's really important. Entonces, de nuevo, es muy importante. And also something else. Y también otra cosa, Do not allow lectures. no dejes que uno eche un discurso. Avoid long lectures, Evita un discurso largo, monologues, monólogo, forced late night arguments. argumentos a fuerzas que duren muy noche. Sometimes the wife will say to me, A veces la esposa me dice a mí, he'll get on a topic. él No, se go mete on, go en on, un go on, tema go on, y va, go on. y va, y va, y va, y va. I said, what do you do? Y le digo, ¿y qué haces tú? Well, I listen. Pues yo escucho. Could I offer a suggestion? ¿Puedo hacerte una sugerencia? What? ¿Qué? Stop. Deja de Listen. hacerlo. Deja de Excuse escuchar. me? Perdóname. I'm not interested in a lecture. No estoy interesada en que me des un Is discurso. there something you want me to understand? ¿Hay algo que quieres que entienda? They go into a lecture, excuse me. Si la persona empieza a echar su discurso, a ver, permítame. I went to 12 years of school after high school. Después de la prepa, yo fui a la iglesia 12 años. I've heard more lectures than I ever want to hear again. Yo he escuchado más lecturas de lo que yo quiero I escuchar. was tired of them. Yo me cansé de escuchar And lecturas. most of us don't like them either. Y a la mayoría de nosotros no nos gusta tampoco. But when you start doing the lecturing, Pero empiezas a echar el discurso o a aventarte la lectura, most of the time, la mayoría de las we're veces talking parent to child, nos referimos al papá, al hijo, not adult to adult. no adulto a adulto. And so you say, well, what if they just keep talking? Y dices, ¿y qué si sigue hablando? No problem. No hay problema. I'm going to excuse myself. Permiso, me voy. I'm going to explain around what you're supposed to do when you do excuse Y te voy a yourself. explicar después qué debes hacer cuando pides ese permiso. But again, we have to learn to talk with people and not at Pero people. tenemos que aprender a conversar y hablar con la gente en vez de hablar a la gente. Then number 2, Número 2. stop calling each other negative names Deja de llamarse nombres negativos that tear them down, que destruyen, it devalues them, que devaloran, it shames them. que avergüenzan. What should you do? ¿Qué debes hacer? Instead, focus on using words that reflect mutual respect, Enfócate en usar palabras que demuestran un respeto mutuo, value, love, and honor. valor, amor y honor. You see, we go back again Si volvemos to our core belief. de nuevo a nuestro sistema de creencias centrales,
You see, while you are talking, Mientras tú estás hablando, you are talking to a saint. tú estás hablando a un santo, una santa. You're talking to a daughter of God. Estás hablando a una hija de Dios. She is going to reign with Jesus. Ella va a reinar con Jesús. She's going to judge angels. Ella va a juzgar los ángeles. Well, that is an awesome job. Ese es un trabajo increíble. And so is he. Y él también. But what happens normally Pero normalmente lo que pasa is when we start calling names, es que empezamos a decirnos de nombres we shame them. y avergonzamos a la persona. Remember, I told you what shame is. Recuerden que yo les dije qué es la vergüenza. The Greek word means La palabra griega significa no and honor. no y honor. I am taking away their honor. Estoy quitando su honor. And you're calling each other negative names El llamarse nombres negativos is an obvious sign that the topic of the issue Es- at hand has been abandoned. es una señal obvia de que el tema ya la abandonaron. Oh, I didn't hear your voice go down. The topic and the argument has begun. Y entonces empieza la discusión. Gracias. I'm having fun here. We are starting with the conversation here, Entonces empezamos con la conversación aquí. and ooh, this is so much fun. No, one time. So once you start name calling, Una vez que se empiezan a decir de nombres, the relationship starts going down. la relación empieza a decaer. It does not continue on. No continúa The hacia enfrente. relationship begins to deteriorate. La relación empieza a deteriorar. When this escalates here in Cuando, name calling, cuando eso de llamarse nombres se escala, down, there goes the deterioration of the relationship. entonces entra la deterioración de la relación. Now, remember when, say in a husband-wife situation, Ahora, digamos, en la situación de un esposo y una esposa. one of God's goals is for us to bond each other Una de las metas de Dios es que podamos vincularnos el uno al otro. in what God has joined together. Lo que Dios se ha unido, Let no one separate through an argument. que nadie los separe o una discusión. But what happens when you get into a name-calling situation, Pero lo que pasa es que cuando tú entras en una situación de estar llamándose de nombres, the relationship begins to distance. la relación empieza a distanciarse. Now, if you want a distant relationship Ahora, si quieres una relación and distante unhappiness, y quieres no estar feliz, that's one way guaranteed to do it. esta es una garantía, de una forma de que You see, puedes hacerlo. at this point, En este punto, the ones who are doing the escalating in the argument los que están como escalando el argumento has done something very evil. ha hecho algo muy malvado. What has happened? Lo que ha sucedido Once you start calling them names, una vez que empiezas a llamarle de nombres, the scriptures made it clear las escrituras lo hacen claro, that we have unintentionally given us over to the evil one. que sin querer nos hemos entregado al malvado. James 3, 6 and 8. Santiago 3, 6 y 8. Remember, the tongue is like a fire. Recuerden, la lengua es como un fuego, It's like a whole world of iniquity. es como un mundo de iniquidad. And that tongue is set among our body, is in our body, Y esa lengua está en nuestro cuerpo and it sets on course our fire. It is set on fire by hell. y es encendido a llamas por el infierno mismo. That kind of conversation, Ese tipo de conversación, what has happened in the heart, lo que ha pasado en el corazón, unintentionally, sin querer, they have gone from the spirit es que la persona ha pasado del to espíritu the flesh, a la carne and then have given permission to Satan y le ha dado permiso a Satanás to now be used by Satan. de ahora poder ser usado por él. Now, it would be easy if again, like I mentioned yesterday, the person had red underwear, a tail, and horns. Ahora sería fácil, quizás como yo les dije ayer, si Satanás no llegara así con su traje rojo, con sus cuernos y su cola, But they don't do that. pero no llega It así. just comes out on the words. Simplemente salen las palabras. Proverbs 12:18 says, Proverbios 12:18 dice, "There's one who speaks like the piercing of a sword, hay uno que habla y es como ser penetrado con una espada.
But God's word is very clear about this. Pero la palabra de Dios queda muy claro The en cuanto a Apostle eso. Paul firmly stated, El apóstol Pablo declaró firmemente, let no, let no, you'll have to kind of go on. that's all. Ah, Let no corrupt word come out of your mouth. no dejes que ninguna palabra corrupta salga de tu boca. And the word corrupt there means rotten. Y la palabra corrupta significa podrida. The word did not come out of your mouth. La palabra no salió de tu boca. Well, he just said it did. A ver, pero acaba de decir que sí. Well, remember what Jesus said. Acuérdense lo que dijo Jesús. Out of the abundance of the De mouth, la abundancia del... Habla la boca. the heart speaks. So what did they do? Entonces, ¿qué es lo que ellos hicieron? You got 2 trash cans over here, Bueno, hay 2 botes de basura acá. and I'm glad they got lids on them. Qué bueno que tienen tapaderas. But if you just take those lids off, Pero si quitáramos las tapaderas, there is the potential existe la potencial of a strong odor coming de out. que un odor fuerte va a salir. But I know here they wash it out, so that Bueno, wouldn't yo sé que happen. aquí que los lavan y todo, entonces no va a pasar. Once those kinds of words come out, Una vez que salgan estos tipos de palabras, they've taken the lid off the trash can. es como quitar la tapadera del bote de basura. Now remember, Y ahora recuerda, the lid did not create the trash. la tapadera no creó la basura. The trash was already in there. La basura ya estaba adentro. What trashy things we got in our heart? ¿Cuáles cosas de basura tenemos en nuestro corazón? Anger, bitterness, Enojo, amargura, all these things. todas esas cosas. He says, but don't allow that to happen. Entonces dice, no hay que dejar que esto pase. Anything that would degrade the other person. Cualquier cosa que va a degradar a la otra persona. But what are we supposed to do? Entonces, ¿qué se supone que debemos hacer? That's a brick wall. Esta representa un muro de ladrillos. It is like we have a little red wagon. Es como tenemos un vagón chiquito rojo. And in this little red wagon, we have all these bricks. En este vagoncito tenemos muchos ladrillos. So as we go through our day, Entonces, al pasar por nuestro día, we have an opportunity. tenemos una oportunidad. Because the rest of that verse says, Porque el resto de este versículo dice, but only do what is necessary for building the person up, pero solo haz lo que es necesario para edificar a la otra persona, that it might show grace to them as they need it. que puede demostrarle gracia conforme lo necesitan. So what is a believer responsibility supposed to do? Entonces, ¿cuál es la responsabilidad de un creyente? I place a brick. Mira, coloco un ladrillo. I build this person up. Empiezo a edificar esta persona. Now I have a choice. Ahora yo tengo una decisión. I can place the brick, O puedo colocar el or ladrillo, I can throw the o brick. puedo aventar el ladrillo. You have the choice. Tú tienes la decisión. Place it, build them up, Colocarlo y edificarlo, throw it, and destroy the o person. aventárselo y destruir a la persona. I never cease to be amazed. Nunca deja de sorprenderme. I was talking to a lady one time. Una vez estuve hablando con una señora, She'd gone through many immoral relationships. había tenido muchas relaciones inmorales. Wasn't my job to judge it, No era mi trabajo juzgarla, but I said, what do you think was behind that behavior? pero le dije, ¿qué piensas tú que estaba detrás de ese comportamiento? She said, I know what was behind it. Y ella me dijo, yo sé lo que estaba detrás. In summary, what's behind it? Bueno, en resumen, ¿qué hay detrás? My dad said to me, Mi papá me dijo, no one will ever want to marry you. nadie se va a querer casar contigo. They're just not going to want you. Simplemente no te van a You can querer. never be a good wife. No vas a ser buena esposa. She was told that as a young girl. Se le dijo a ella de niñita. So that got recorded. Entonces eso fue grabada, That became part of her identity, se convirtió en parte de su identidad her core belief system. y su sistema central de creencias. So what did she do? Entonces, ¿qué es lo que ella hacía? I'm not going to be able to attract any man. Bueno, yo no voy a poder atraer a ningún hombre. Along comes a guy, Pues ahí viene un hombre and he brightens his eyes. y él abre sus He ojos delights in me. y se deleita en mí. He'd like to take my clothes off and A do that él normal thing. le gustaría quitarme la ropa y hacer esa cosa normal. Maybe that way I can get him. Bueno, tal vez de esa forma yo lo puedo And she does it obtener. over and over Y again. una tras otra vez. Here is an adult Aquí tenemos a una adulta being led by a young girl. siendo dirigida por una niñita. Now, if I would have asked that father, Ahora, si yo hubiera preguntado a ese papá, you know, by saying that, oye, ¿sabes qué? Al haberle dicho you're eso, going to set up that daughter vas a hacer que esa hija
for an immoral relationships in adolescence. forme relaciones inmorales con adolescentes. And maybe she's going to meet an abusive man. Quizás se va a conocer a un hombre abusivo And in her mind, y en su mente this is all I'll ever get. está pensando que es lo único que yo voy a poder recibir. So she marries an abusive man Así que se casa con un hombre abusivo because it's the only man she could ever get. porque es el único hombre que ella va a poder obtener. Why? ¿Por qué? Because the words that were said, probably in a bit of anger by a father. Por las palabras que le dijeron y quizás era en un momento de enojo de su papá. But if she was to say that, Father, Pero si ella, do you have any idea why your daughter's in this condition? si hubiera podido decirle a ese papá, ¿tienes alguna idea por qué tu hija se encuentra en esa situación y condición? He'd just be clueless. Él no tendría ni idea. You see, name calling is the opposite of edification or building up. Llamarse de nombres es lo opuesto a la edificación o el construirle a alguien. What's the anatomy of an argument? ¿Cuál es la anatomía de una discusión? Not complicated. No es complicado. Has 3 points. Tiene 3 puntos. What's the first point? ¿Cuál es el primer punto? We start with an issue. Empiezas con un asunto And if we're not successful in that issue, y si no tenemos éxito con we're ese not winning asunto, that issue, and we're not winning in that no issue, estamos ganando en ese asunto, we drop down to step 2. entonces pasamos al paso 2. Name calling, El llamarse de nombres, shaming, avergonzar, demeaning, el putting them down. degradar. And when that continues, Y cuando eso continúa, the next step down el siguiente paso is questioning the relationship and leading to a divorce. es cuestionar la relación y eso lleva a divorcio. That's not complicated. No es complicado. But where did it start? Pero ¿dónde comienza? There's the issue, Aquí está el asunto, but I'm losing, I'm not winning on the pero issue. no voy ganando en cuanto a ese tema. So I start name calling. Así que empiezo a llamarle de nombres y a bajar a la persona In order to try to win. para entonces querer ganar. Politicians do it all the time. Los políticos lo hacen en todo momento. They always blame somebody else. Siempre culpan al otro, I don't want to go down that road. pero no quiero ir por ese camino. I'll just leave that as it may. Solo vamos a dejarlo ahí. It happens in my country so much. Sucede tanto en mi país. Now, when this is taking place, the name calling, Entonces, cuando esto está sucediendo, que se están llamando de nombres, it is like es como in the argument, en la discusión. it's like I take a bite. Es como darle una mordida. And after a while, Y después de un tiempo, my beautiful wife looks mi ugly. esposa hermosa luce I have taken all fea kinds of bites out of her. porque le he mordisqueado tanto. That's what happens in argument. Eso es lo que sucede en una discusión. Where do you see that in Scripture? ¿Dónde ves eso en la escritura? Well, first of all, Bueno, en primer do you lugar, know what cannibalism is? ¿saben cuál es el canibalismo? Oh, cannibalism when you eat your enemy. Canibalismo, sí, comes a tu enemigo. Well, I know that, but you know why they eat Bueno, their enemy? yo lo sé, pero ¿tú sabes por qué comían a su enemigo? Oh, because they're hungry. Porque tenían hambre. No. No. You know why they eat their enemy? ¿Saben por qué comen a sus enemigos? In their thinking, Porque en su forma de if pensar, I can eat him, si yo lo puedo comer, I can get his power. puedo obtener su poder. It's all about power and control. Todo se centra en el poder y el control. And that's what happens when we start name calling, Eso es lo que sucede cuando empezamos a decir de nombres shaming and demeaning. y a avergonzar y bajar a la persona. I am trying to minimize you, Estoy tratando de bajarte have power over y you, tener poder sobre ti to control you. para controlarte. And that's why so many of the relationships that you're dealing with Por eso es que muchas de las razones que ustedes van a enfrentar are ugly. están feas. Why? ¿Por qué? They've been eating each other Porque se han estado comiendo el uno al otro. like a bunch of cannibals. Como una bola de caníbales. That's for sure. Así es. Galatians 5:15. Gálatas 5:15. But if you bite and devour or eat one another, Pero si muerden y devoran y comen unos a otros, take care or watch out cuiden, that you are not consuming one another. procuren no consumir el uno al otro. Galatians 5:15. Gálatas 5:15. Verbal cannibalism. Es canibalismo verbal. It is in the Bible. It is in the Bible. Se encuentra en la Biblia. So what we have to do Entonces lo que tenemos que hacer is to choose to stop our yelling,
es que decidir dejar de gritar our swearing, our cussing, y decir de groserías and the negative names. y los nombres negativos. Because remember, you're talking to a saint. Porque recuerda, tú estás dirigiéndote a un santo. You say, but I am angry. Dice, pero estoy enojado. Well, I understand Bueno, that. entiendo eso. But remember, if you do not process the anger biblically, Recuerda, si no procesas el enojo de forma bíblica, the evil one el malvado plants inside of you planta dentro de ti an evil influence. una influencia malvada. Not a demon, don't get it confused. No un demonio, no te confundas. Oh, who do you ever see something like that? Pero ¿en dónde vemos algo así? Well, Jesus tells his disciples, Bueno, Jesús le decía a sus discípulos, pretty soon I am going to be leaving you. pronto los voy a dejar. I'm going to be crucified, Me van a crucificar, buried, raised. me van a poner en la tumba y voy a resucitar. And here the 11 or 12, no, the 12 men at this point are listening, Y aquí los 12 en ese punto estaban escuchando. and all their hopes and dreams are now crumbling before them. Todas sus sueños y esperanzas se están desmoronando. Oh, they don't want that, Oh, no querían eso, especially Peter. especialmente Pedro. So Peter steps forward. Así que Pedro toma No, un paso Lord, that's not adelante. supposed to happen to you. No, de eso no te va a pasar. Peter rebukes God. Pedro reprende a Dios. Boy, he had a lot of nerve. Uf, él tenía nervio. What did Jesus say? Entonces, ¿qué decía Jesús? Satan. Satanás. Did all of a sudden Peter grow horns? A ver, ¿de repente acaso creció cuernos, Pedro? Out of his fear, A raíz de su temor, this time maybe anger, but at least fear, en esta ocasión quizás tenía que ver con el enojo, pero también el temor, intentionally gave himself over to the evil one. sin querer se entregó al enemigo. He did not say, Peter, get behind me. Jesús no dijo, Pedro, quítate de aquí. Jesus knew where those words were coming from. Jesús sabía de dónde venían esas palabras. And I could just see Peter standing around. Y yo podría imaginar a Pedro así como, Who's he talking ¿a to? quién está hablando? But Jesus knew Pero Jesús sabía where those words came from. de dónde venían esas palabras. And that is just one illustration Y eso es solamente una ilustración how the evil one can come right along de cómo es que el enemigo puede venir a un lado and attach herself to our words y se puede anclar a Our nuestras thinking. palabras, nuestro pensamiento, to destroy the person standing over there. para destruir a la persona que tenemos enfrente. Instead, we have to make every effort we can En vez de eso, tenemos que hacer todo esfuerzo to verbally acknowledge what the other person is trying to say. para reconocer de forma verbal lo que la otra persona quiere decir. It's important for us to do that Es importante que hagamos eso, because the third step here, first tool, que el tercer paso aquí en la herramienta is stop issue hopping or going from one subject to another. es parar de brincar de tema a tema o asunto a asunto. But instead, focus on one issue at a time. En vez de eso hay que enfocarse en un solo tema a la vez. Also, stay away from the History Channel. También hay que mantenerse lejos de la historia del canal de historia. Well, we forgot our rabbit ears. Bueno, no tenemos nuestras Two orejas de sets of conejo, rabbit pero ears. tenemos dos pares de orejas de conejo. I put one set on her, one set on him. Usualmente coloco uno sobre ella y otro sobre él. Then I have him demonstrate. Y luego hago que ellos demuestren. So he starts. Él empieza. Just, we need to decide where we're going to put the car keys. Necesitamos decidir en dónde vamos a guardar When I las try llaves to del get the carro. car keys, I cannot find them. Cuando trato de ir por el carro y no encuentro las llaves. You know, if you would just pick up your own underwear, Bueno, si simplemente recogieras tus choninos. I'm not your slave. Bueno, yo no soy tu You esclava. just drop your underwear, your socks, anywhere you go. Dejas tus calcetines y tus choninos en cualquier parte de la casa. Oh, why is it when I come home from work, ¿Por qué es cuando yo regreso de supper's casa never ready? que nunca tienes la cena lista? Like a bunch of rabbits. Como un montón de conejitos ahí brincando por todas partes. And what is really funny, Y lo que es muy sad, chistoso, but still kind of funny. Triste pero también chistoso, I'll be meeting with somebody, a veces yo estoy con alguien been married 25, 30 years, que tenían como 25 o 30 And años de casados and they never work through one issue y in their entire nunca marriage. han podido resolver un solo asunto en todo su matrimonio. Do you know why? ¿Saben por qué? They're like rabbits. Son como conejos, Bounce, 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 bounce. brincoteando por ahí. Then they come to see you. Y luego llegan contigo They got the rabbit ears on. y tienen sus orejas de conejo You want a carrot? No, never y mind. les ofreces una zanahoria. So
he brings up the issue of the car keys. Entonces él saca el tema de las llaves del carro. It seems like she never puts the car keys where they agreed to put them. Parece ser que ella nunca coloca las llaves en donde deben de I'm going ir. to stand there, I'm going to step all over you, All I'm right. sorry. Yep. It's just, yeah, but you know, I'm tired of picking up your underwear. Y ella dice, bueno, pero yo ya me cansé de recoger tus choninos. Excuse me, A ver, paren ahí. I'm going to make note here. Voy a hacer nota aquí. Underwear. Choninos. We'll come back to that. Ok, vamos a volver a ese punto. Now, let's finish the car keys. Ahora, terminemos con eso de las llaves del carro. You know something? ¿Y saben algo? When they come in to see me in those kinds of situations, Cuando están en ese tipo de situación y llegan a verme a mí, we cannot talk. no podemos hablar. Subject, verb, predicate. I'm hearing words. Bueno, pues gramáticamente estoy escuchando tus palabras. They can talk. Saben hablar, They just can't communicate. simplemente no pueden comunicarse. That is different. Es algo distinto. So what do I do? Así que, ¿qué hago yo? No problem. No hay problema. Can I have the next dance? We stick with the car keys, Bueno, ok, quedemos con el tema de las llaves de carro. and we could bring that to conclusion. Y vamos a concluir ese tema. Now, would it work for you if we did this, and this? Bueno, entonces, ¿sería bueno para ti que él hiciera esto, el otro? Did that work for us? Bueno, sí, nos funcionaría. And they sit there in shock. Y se quedan ahí así asombrados. Wow. We would have never done that on our own. Nunca hubiéramos podido hacer eso así por nuestra cuenta. You may discover that you're going to be a traffic policeman. Quizás descubras que tú vas a ser un policía de tráfico. And so now you say, well, that's very awkward whether you're talking at their home or at the church or someplace. Y ahora puedes decir, puede ser muy incómodo, sea que estés ahí en casa o en la iglesia, en algún lugar. Now, I have them practice this. Pero yo hago que ellos practiquen esto. Last Sunday, El domingo pasado, our football team lost the championship. nuestro partido de fútbol americano perdieron el campeonato. I don't follow it anyway, but they lost the championship. Yo no sigo el deporte, pero bueno, pues se perdió el campeonato. 5 days a week A ver, 5 días a la semana, between each game, entre cada partido, they have a very large building, it's very high, ellos tienen un edificio que es demasiado alto. and they practice playing American football. Ellos practican el jugar fútbol americano. They play like they're actually in the game. Y practican y juegan como si en verdad estuvieran en el juego. And they hurt each other. Y lastiman al otro. And they practice plays. Y practican sus Maybe the jugadas. same play over and over and over Y la again. misma jugada una tras otra vez. Why do they practice? Porque practican So on the day of the game, para que cuando llegue el día del partido, when they go out to play, cuando salen a jugar, the quarterback, he says, we're going to run this play. el quarterback ya sabe, ok, vamos a hacer They esta don't say, jugada. they don't say, well, how are we going to do that? Y los demás no dicen, pero ¿cómo lo Well, vamos a what do hacer? you want me to do now? A ver, ¿y ahora qué me toca a mí hacer? Are you going to run over? No. A ver, ¿acaso tú vas a ir allá? No. They call the number. Ellos llaman el número de la And they run jugada that play. y lo hacen They practice. porque han practicado. That's what you can do in your counseling. Eso es lo que tú puedes hacer en tu consejería. Just practice. Simplemente haz que practiquen. Now you say, well, they'll feel a little embarrassed. Y pues se sintieron un poco apenados. Get over it. Supéralo. You know what you're doing. Tú sabes lo que estás haciendo. And the reason they're there with you Y la razón por la que están contigo is they've never had practice. es que nunca han podido practicar. But what if they're not in your home, in your office, or not in the church, or not in the parking lot, or wherever? ¿Qué tal si no están ahí en la oficina o en tu casa o en el estacionamiento o algo así? And you're talking to them, Y digamos que los estás hablando and they bring up a second issue? y traen a colación un segundo tema. Say, excuse me, could we discuss that later So, on? a ver, permítame, ¿podemos hablar sobre esto más al rato? Now, what's going to happen? Lo que va a pasar. But I want to talk about it. Pero quiero hablar de este tema. Wait a minute. Are you willing Okay. to discuss the subject? Dame un To momento. change the subject? ¿Estás dispuesto tú a que haya un cambio de tema? I'm willing to change. Bueno, estoy dispuesta a cambiar. Fine, we'll go to the subject. Ok, then. bueno, vamos a ir al segundo tema. Did you see what I did? Pero ven lo que hice yo. Permission, Pedí permiso. respect. Di lugar para el respeto. But when you stand up to preach and teach on Sunday Pero or Sunday, whenever you teach, Cuando tú te paras el domingo, el día que sea, para predicar o enseñar, you got a room full of rabbits. tienes un cuarto lleno de conejos. And you know something about rabbits? ¿Y saben algo acerca de los conejos? They reproduce a lot. Se reproducen mucho. They're called children. Se llaman hijos. And that's what
You know that. Ustedes ya lo saben. Again, the idea of just making a note. Entonces, de nuevo, la idea es, ok, vamos a hacer nota. Now, remember I told you the A to B? A ver, ¿se acuerdan cuando yo les dije el de ir del punto A al punto B? Here's a secret I'm going to share with you. Hay un secreto que les voy a compartir. Here's all the issues they have to work out. En todos los temas que tienen que lidiar, This is where they're at. aquí es donde están, And this is where you want them to be. acá es donde tú quieres que lleguen. Now here is the secret. Ahora, el secreto es este. The tools you teach them to work through that issue, Las herramientas que les enseñas para lidiar con ese primer asunto the tools they use to use that y issue, las herramientas que usarás para el segundo asunto that issue, y el tercer asunto, you know what? ¿saben qué? On their own, Por su cuenta, they'll do the other issues. ellos podrán lidiar con los otros I don't know asuntos. how many times I've had someone say to me, Yo no sé cuántas veces alguien me ha dicho, I'm beginning to hear the same thing over and over again. estoy empezando a escuchar lo mismo una tras otra The vez, tools we're talking about, de que sobre las herramientas que estamos hablando. I think we can handle it from here. Yo creo que a partir de aquí nos podemos encargar nosotros. I said, that's great. Y yo digo, genial. See, it's not like you're going to have to work with them till the millennium. No quiere decir que ustedes van a tener que trabajar con ellos por todo el milenio. You will if you do not teach them tools. Si no les das las herramientas, entonces sí, te va a tocar estar They're ahí going to toda la take your vida. time. They're going to take a lot of time. Van a tomar mucho de su tiempo. Every Sunday they're going to tell you another thing. Cada domingo van a venir contigo They're con gonna keep otra calling cosa. Van a seguir They contigo. don't care about your time. No les importa tu tiempo. You're not important. Tú no eres importante. My issue is important. Mis asuntos son más Not your importantes. time. No tu tiempo. I'm sorry, that's how the rabbits think. Lo lamento, pero así piensan los conejos. But it's your responsibility Pero es tu responsabilidad to say, I'm only going to put this much food out today for the rabbits. de decir, mira, yo solamente voy a poner este tanto de comida hoy para los conejos. You do not give them all they want, they'll get sick and die. No hay que darle todo lo que están pidiendo porque se enferman y se mueren. Again, you would make the commitment, we're going to get back to the next issue. Entonces, de nuevo, puedes hacer un compromiso. Ok, vamos a volver con ese otro tema. And then the next tool, real quickly. Y la siguiente herramienta, This is so much fun. Here we go. Stop the outbursts of anger para las explosiones de enojo at all costs. a todo costo. Instead, focus on keeping control of your emotions. En vez de eso, hay que enfocarse en tener control de las emociones, Speak in mutual, respectful, loving tones. que las personas hablen con un tono que demuestre respeto y amor mutuo. Now, remember our first session together. Ahora recuerda, en nuestra primera sesión que tuvimos, What happens, lo que pasa, they may be the husband or wife or kids, whatever it is, quizás la esposa o el esposo, los hijos, quien sea, they may be stuck up here to 9. quizás está atorado en un 9. And you just got a sense they're just always blowing up. Y tienes la sensación que siempre se explota la persona. Oh, this is so much fun. You should be able to do this too. Se me gustaría que ustedes pudieran Yeah. dibujar así. Mama, papa, up here. Mama, papa. This is the son. and Digamos, this is él the es daughter. el hijo y la hija. Now, they are going to talk to you about what's taking place in the family. Ellos te van a hablar sobre lo que está sucediendo en la familia. Now, this is something you will know clinically. Ahora, algo que vas a saber clínicamente, 80% of marriage issues el 80% de los problemas familiares o matrimoniales have nothing to do with marriage. no tienen nada que ver con el matrimonio. Then where are they from? A ver, entonces, ¿de dónde vienen los problemas? Now, this is what the professionals say, not me. Ahora, eso es lo que dicen los profesionales, yo no. And I've mentioned this to you before. Entonces, se los he mencionado antes. There are issues that have come down to them. Hay problemas que van a llegar hacia ellos. Now, I might end up saying maybe to the wife, Y quizás yo llego a decirle a la esposa, would you mind sharing with me what it was like when you were growing up? ¿podrías compartirme cómo fue cuando tú ibas creciendo? Then I may say to the husband, you mind sharing with me what it was like when you were growing Y up? le digo al esposo, ¿podrías mencionarme a mí cómo te fue cuando ibas creciendo? And then says, may I share something with you? Y luego les digo, ¿puedo compartirles algo?
These are upper elevation lakes, Estos, digamos que son lagos de una elevación más alta. way up in the mountains. Digamos que tenemos montañas. And let's say they're polluted. Y digamos que esos lagos están contaminados. And so these upper elevation lakes, Entonces, estos lagos que están they en una empty elevación down to- mayor, they empty down to lower elevation lakes. ellos fluyen hacia abajo a otros lagos de menor elevación. And then that pollution empties down to a lower elevation lake called the marriage. Y esa contaminación llega y fluye hacia abajo, hacia otro lago que se llama matrimonio. This is why the research people say that usually marriage counseling does not work. Por eso es que los investigadores usualmente dicen que consejería matrimonial no In funciona. fact, they'll say it's the least effective counseling of any kind De of hecho, counseling. dicen que es la consejería que es menos efectiva que It's otra like, consejería. Dr. Carmen, she's doing surgery. Es como decir, doctora Carmen hace una cirugía, She's got 2 patients on the gurneys in the operating room, tiene 2 pacientes ahí en el cuarto de and operación they're responding differently to the different y treatments. están respondiendo de una forma distinta al tratamiento. She's trying to save 2 people at one time. Ella está tratando de salvar la vida de las 2 personas a la vez. Muy difícil, very difficult. Es muy difícil. So, what do we normally do in counseling? Lo que hacemos normalmente en la consejería We set up what we call filtration plans. es que colocamos lo que llamamos como plantas de filtración. Well, what are those filtration plans? Ahora, ¿cuáles son esas plantas de filtración? Tell her something. Is we're trying to clean up the pollution in this lake right here. Es que lo que queremos hacer es limpiar la contaminación que está llegando. This is why it's so expensive to go for marriage counseling. Por eso es que es tan caro asistir a consejería matrimonial. So what I suggest we do Entonces, lo que yo sugiero que hagamos is we go upstream es ir más arriba and find out where the pollution's coming from. para averiguar de dónde viene la contaminación. Now watch this. Ahora, miren esto. See what I just did? ¿Ven lo que acabo de hacer? I might say to the husband, Quizás yo diga al esposo, would you be willing to see me by yourself sometime? ¿estarías dispuesto a verte conmigo a solas en algún momento? Why would I do that? ¿Por qué hago eso? Because he's at a 9. Porque él está en un 9 There's not a thing in the world she's going to do to reduce that. y no hay nada que ella va a poder hacer para reducir eso. So we'll get that down there to a 1 or a 0. Así que logramos que eso baje a un 1 o 0 And I'll say to the wife, y luego le digo a la esposa, can I see you maybe by yourself? ¿podría verme contigo a solas? And maybe she has got a serious issue herself Que of fear. Quizás ella tiene un gran problema con el miedo. And out of her fear, she tries to control her A husband. raíz de ese miedo, ella trata de controlar a su And esposo he gets angry when she does it. y él se enoja cuando ella hace eso. Well, there's the conflict there. Bueno, ahí está el conflicto. So I asked to see her by herself. Entonces yo pido verme con ella a solas And we go up the ladder. y luego subimos la escala. Tell me about your mother. Cuéntame de tu mamá. Now, I don't need stories. Ahora yo no necesito Is she historias. outgoing, quiet, perfectionistic, controlling, just words. Ella es muy extrovertida, controladora, perfeccionista, o solamente como de dar algunas palabras descriptivas. See, what I'm trying to find out Y lo que yo estoy tratando de averiguar is where this fear came from. es la raíz de ese temor. Because remember we talked about, Porque recuerden, ya mencionamos we got the window, que hay una ventana, we got the fear, está el temor, that's fine. We got we want to find out what is causing the fear, y ahora queremos saber qué es lo que está causando el temor and we process it biblically. para poder procesarlo de forma bíblica. We have to refer back to the first discussion. Tenemos que hacer referencia a nuestra primera plática. And once we have processed that fear, Y una vez de haber procesado ese temor, reduced his anger, reduce su enojo. now he's down to a 1. Ahora él está en un 1, Maybe she's down to a 2, whatever. quizás ella bajó a un 2 o algo así. And what we just did Lo que acabamos de hacer is we erased a few of those, the need there for all that filtration. borramos un poco de esas necesidades por la filtración. He's not raging anymore. O sea, él ya no está enojándose de más. She's not controlling anymore. Ella ya no está controlándolo. And there's just going to be normal conflict, other normal conflicts. Y pues habrán otros conflictos normales. Do you know a secret? ¿Quieren saber un secreto? Christian couples
and married couple, Christian couples and non-Christian couples, Las parejas cristianas y las parejas no cristianas, do you know they argue over the same thing? ¿saben qué? Discuten por las mismas cosas. Money, kids, Dinero, schedule, hijos, sex, all horario, those things. sexo, todas esas cosas. But what's the difference? ¿Cuál es la diferencia? Technically speaking, Técnicamente hablando, the Christian couple las parejas has cristianas biblical tools tienen herramientas bíblicas to discuss the issues. para poder hablar sobre los temas. And again, this looks a little confusing up there, I'm sure. Y creo que eso se ve un poquito confuso ahí. But what your goal is here, Pero la meta que tendrán ustedes, all right, I'm learning right here, is to stop the pollution from coming down here. es de parar a la contaminación, a que no llegue abajo. You say that sounds just a lot of work. Y dices, eso suena a mucho trabajo. God has called you to clean fish. Dios te ha llamado a limpiar peces. It's messy, Es sucio, dirty. es un trabajo You go by a desordenado. lake where they're fishing. Si pasas por un lago donde están Everyone pescando, is fishing. todos ahí están pescando The excitement is catching the y fish. ahí está la emoción, el atrapar, Have you ever ¿verdad? seen anyone walking down a lake or a Pero, river? ¿alguna vez has visto a alguien caminando al lado del lago o el Hey, río? can I clean your fish? I love cleaning fish. Oye, ¿puedo limpiar tu pescado? Me I encanta take the limpiarlos. knife and, I like that. Y saco el cuchillo. Ah, me gusta No, they eso. all want to catch it. No, todos queremos pescar y atrapar al pez. But you were not called to catch the fish. Pero no fuiste llamado tú a I atrapar understand there's a el gift. pez. I understand there's a gift of evangelism. Yo entiendo que existe el don de evangelismo. You're called to make disciples. Tú estás llamado a hacer discípulos. But you cannot make a disciple. Pero no puedes hacer un discípulo, You can't clean the fish no puedes limpiar el pez till you catch it. hasta que lo atrapes. And most of the time, Y la mayoría de las in our veces, thinking, en nuestra forma de I pensar, catch the fish, si pesco I el build pez a church, y construyo la iglesia, and then the fish rot. entonces los peces se pudren. It is not a lot of fun cleaning fish. No es divertido limpiar los peces. And the only reason I continue to do it La now, única razón por la que yo sigo haciéndolo hoy en día so I can stay halfway sharp es para que yo pueda mantenerme un poquito asusto. to be able to teach Digo, it. perdón, un poquito astuto para poder enseñarlo. And I have a doctor friends who teach at the university, Yo tengo amigos doctores que enseñan en las universidades, especially in the dental school, especialmente en una escuela de dentistas, and they're watching their dental students. y ahí están mirando a los alumnos dentistas. If the dental student makes a mistake, Si se equivoca el alumno, who has to correct it? ¿quién tiene que corregirlo? The professor. El profesor. And he don't want to do that. Y él no quiere hacer eso. So he stays sharp himself. Entonces él también se mantiene como afilado, astuto. That is just one more. Again, on the anger, De nuevo, en este asunto del enojo, we've talked enough about that. Number Yeah. 5, real quickly. hemos hablado suficiente de eso. Ok, We número are 5, gonna- muy rápido. We are going to finish. Sí, vamos a terminar. Stop pushing the other person's hot buttons. Deja de presionar los puntos sensibles de las otras You personas. say, what's a hot button? Dices, bueno, ¿cuál es como el botón That's a sensible? past issue, Bueno, puede ser un asunto del pasado, past failure, un fracaso del pasado, past mistake, un error del pasado, a present weakness. una debilidad del presente. And so what happens is, in an argument, Entonces lo que pasa es que en una discusión, maybe he did something 15 years ago, quizás él hizo algo hace 15 and we're años talking about something current. y estamos hablando de algo actual. You remember what you did 15 years ago? Ah, pero ¿te acuerdas lo que hiciste hace 15 años? So he went to the History Channel, Eso es prender el canal de historia. and then his emotions go there. Y luego sus emociones van ahí. And so we're dealing with something 15 years ago. Entonces estamos lidiando con algo de hace 15 We're not años. dealing with it right now. Sorry. Not dealing with it right No now. estamos lidiando con algo actual. So what should you do? Entonces, ¿qué debes hacer tú? Well, they're going to still push their buttons. Bueno, ellos van a seguir presionando los botones del otro. Now, in my house, Ahora, en mi casa, I have a doorbell. yo tengo un timbre. Someone comes to the door, Si alguien llega a la puerta, they push the button. toca el timbre, It empuja el rings in botón. the house.
Y escuchamos el timbre. Now, I don't know if you've ever been to someone's home No sé si has ido a la casa de alguien and you've gone up to the door. y tú llegas a la puerta, You were able to get through the gate. You got up to the door logras llegar a la puerta and you push the button. y tocas el timbre Nothing happens. y nada pasa. Doesn't work. No funciona. So what do? Entonces, ¿qué haces? Bang on the door. Tocas la puerta. Why doesn't that work? ¿Por qué no funciona eso? Something has happened in the connection. Algo ha pasado en la conexión. So what should you do Así que, yourself? ¿qué debes hacer? If you have got hot buttons, Si tú tienes esos como botones take de some wire presión, cutters. agarra algo de navajas para cortar los cables That's a good idea. And you cut the wires. y cortas el cable. You remember what you did 15 years ago? ¿Tú sabes lo que hiciste hace 15 años? Yeah, that was wrong. Now let's go talk about the car keys. Sí, estuve mal. A ver, hablemos de las llaves del carro. But what normally happens, Pero normalmente lo que pasa, you know what you did 15 years ¿sabes ago? lo que hiciste hace 15 Oh, I años? know, but I thought you forgave me. Ay, sí, yo lo sé, pero yo pensé que me habías And perdonado. we're back to another argument again. Y ya vuelve otra discusión. Wasted time. Es una pérdida de tiempo. Cut the wire. Excuse me, cut the wires. Corta el cable. When your mother or father go to push your buttons, Cuando tu mamá o tu papá quiere llegar a empujar tus botones, you can't stop that. tú no puedes pararlos. But you know what you can do? Pero ¿sabes lo que sí puedes hacer? Cut the wires. Puedes cortar los cables. I'll never call you again. Nunca te voy a volver a llamar. Well, I would like to hear from you from time to time. Me gustaría saber de ti Not de the vez way en you, not cuando. what you've done. Bueno, no con lo que tú has hecho. But I look forward to hearing from you when it works out for you. Bueno, pues cuando resuelves eso, pues me gustaría saber de ti. Or you don't do something they want you to do. O quizás no haces algo que quieren que hagas. So what they do? Entonces, ¿qué hacen? They don't call you. No te llaman. Now what happens to you? Entonces, ¿qué te pasa a ti? They didn't call me. Ay, no me llamó. What am I going to do? Ay, ¿qué voy a hacer? Nothing. Nada. Well, what if they finally call you? ¿Y qué tal si llegan a llamarte? What are you supposed to do? ¿Qué se supone que debes hacer? Oh, mamá, hello, ¿cómo está? Mamá, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Isn't that exciting? ¿Acaso no es emocionante? Listen, Escuchen, behavior that's rewarded el comportamiento que se recompensa will be repeated. será repetido. But behavior Pero el comportamiento that's not rewarded que va sin recompensa tends to be reduced. tiende a ser reducido. Guess who's in charge? Adivina quién está a cargo. You are. Tú. Isn't that cool? ¿No es chido? Oh, now if you need their acceptance and approval, Pero si tú necesitas de su aceptación y aprobación, that's your problem. ese es tu problema. So my suggestion is Mi sugerencia es cut the wires. corta los cables. Number 6, stop all disgusting physical signs. Número- Stop demonstrating physical signs of disgust. Número 6, deja de mostrar señales o signos físicos de estar disgustado. What do those look like? ¿Cómo se ven esos? Number 1, Número 1, taking a deep sigh. el tomar como respirar profundo. Stop it. Deja de hacer eso. That communicates rejection. Eso comunica rechazo. Another one, Otro, rolling the eyes. el mover los ojos atrás. When they roll their eyes, Cuando hacen así sus ojos, wait till their eyes roll back. espera que sus ojos vuelvan. No problem. No hay problema. Or another one's Otro, put their hands on their hips. ponen su mano en la cadera. When they do it, Cuando hacen eso, let it go. deja que Just se pase stop. por But encima. that shows disgust. Eso demuestra un disgusto. Pointing the finger. El señalar con el dedo. Do not do that. No hagas eso. In fact, one time, I forgot which one was doing, but let's say the husband was pointing the finger, De hecho, una vez, no me acuerdo quién estaba señalando a quién, pero digamos que el esposo estaba señalando a la esposa. and the article said the woman bit the finger off. El artículo dijo que la mujer, la esposa, mordió todo su dedo. Both of them were wrong with doing O that. sea, los dos estuvieron don't mal. suggest it. No sugiero que hagan eso. Another sign of disgust to stop. Otra señal de disgusto que no hay que hacer, Crossing the arms. cruzar los brazos. It's like, get it over with. Es como, ya, acaba con esto. Stop it.
Deja de hacer eso. That's showing a lot of disgust. at Eso that point. demuestra disgusto. Another one, Otro. Ah, throwing up your hand. el aventar los brazos al aire. Stop it. Deja de hacerlo. It does not communicate love. No comunica amor. Oh, here's a real good one. Ah, aquí hay otro muy bueno. While they're talking to you, Mientras la persona te está hablando, you're checking for termites. tú estás ahí buscando termitas. Stop it. Deja de hacerlo. Number 7, stop withdrawing. Número 7, deja de retirarte. I'm going to combine that with the next one, number 8. Voy a combinar eso con el número 8. Stop just walking away. Deja de solamente irte. If someone continues to talk at you, Si alguien sigue hablando a ti, it's appropriate for you to say, es apropiado que tú if digas. they don't stop talking, Si no dejan de hablar. I'm going to excuse myself for a A ver, moment. con permiso, me da permiso por un momento. I want to come back to this Quiero volver a esto when we can talk about this cuando quietly. podemos, sorry, So we can talk about it quietly. cuando podemos hablar de esto de una forma Go to the callada. bathroom, go do something, Ve al baño, ve a otro lugar, algo. But it's okay to end the conversation. Pero está bien así parar la conversación. Now here is where it gets a little dangerous. Ahora, aquí es donde podemos meternos un poco en peligro. Because if you say, I'm going to end this conversation and walk away, Porque si tú dices, yo voy a terminar esa conversación y te vas, that's not smart. eso no es inteligente. Well, what's smart? ¿Qué es lo que es inteligente? Say, excuse me, I'm going to put a pause in this conversation. Permiso, quiero poner a pausa esta conversación. I want to come back to it. Quiero volver a In about retomarla 10, 15, whatever decide you want to decide. en unos 10, 15 minutos, lo que tú quieras decidir. Now here's the dangerous part. Pero aquí está lo peligroso. I'm not going to listen to this anymore, and they walk away. Ya no te voy a escuchar más y se va. You know what that does? ¿Saben lo que hace It eso? communicates rejection. Comunica rechazo, They get angry. la persona se enoja And when they're a fear of being rejected and alone, y cuando tiene ese temor de ser rechazado y a solas, they start following you from room to room to room to room. van a empezar a seguirte de cuarto en cuarto en cuarto. And if that keeps up, Y si eso sigue, ultimately that person gets in a corner. al fin de cuentas la persona va a estar And arrinconado they come out fighting. y va a salir peleando. And that is a source of one of the most common sources of abuse. Y esa es una de las fuentes más comunes del abuso. When someone is done talking, Cuando alguien para de hablar, they're done talking. entonces paró de hablar. You have to respect that. O cuando alguien ya quiere dejar de conversar, But you- quiere dejar y tienes que respetar eso. But you can say, Pero tú puedes decir, whenever it works for you, bueno, cuando sea conveniente para ti, I'm willing to resume this conversation. estoy dispuesto a retomar esta conversación, When we both can talk respectfully to each other. donde ambos podemos hablarnos con respeto mutuo. But don't expect them to be happy with that, Pero no esperes una respuesta feliz de la otra persona, because they didn't grow up with that. porque la persona no creció con eso. That's why number 9 says, Por eso es que dice el número 9, stop all physical hitting, attacking, de parar cualquier ataque o golpes físicos, shoving, biting, poking, el morder, señalar, el meter el dedo, el empujar, throwing things, aventar cosas, slamming doors, aventando puertas, physically restraining the other person. el restringir de forma física a la otra persona. Stop it. Deja de hacerlo. Sadly, Tristemente, this happens quite often. esto sucede muy a menudo. And we as pastors know it Y nosotros como pastores sabemos and say nothing about it. y no decimos nada al respecto. And then we can understand why they divorce, Y luego no entendemos por qué es que se divorcia la gente break up the family, o rompen la familia, leave the church, dejan la iglesia. and you just lost some money. O sea, tú acabas de perder dinero. When we share these at a whole conference, Cuando nosotros compartimos esto en we toda una have conferencia many hours to go over it. y tenemos muchas horas para repasar el material, At the end, we have a certificate. al final damos un certificado. And on that certificate, Y en el certificado it lists all 10 of these. enumera estas 10 You cosas. say, what was the 10th one? Y dice, ¿cuál es el 10º? Oh, no problem. No hay problema. All you have to do Lo único que tienes que is hacer agree on the fighting rules. es ponerse de acuerdo en cuanto a ese reglamento de pelea. We suggest you have them written down, Sugerimos que los tengan en escrito
have them put it on the refrigerator door. y que las personas puedan colocarla ahí en su refri, So when the kids see them, para que cuando los hijos ven, what are those? ¿y qué son Oh, estos? those are your mom and I's fighting rules. Ese es el reglamento de pelea entre mamá y papá. And we're going to teach you to fight. Y vamos a enseñarles a ustedes cómo pelear también. So all the family is going to learn how to Así que fight. toda la familia va a aprender a pelear. Now here's the fun part. Ahora, esto es lo divertido. You decide to have tacos with some friends. Tú decides comer tacos con unos And they come over amigos your house for tacos or burritos. I mean, y anything, llegan you a tu know. casa para comer tacos o burritos o lo que And the sea. lady wants to help in the kitchen. Y digamos que la señora quiere ayudar en la And she cocina. goes in the kitchen Entra a la cocina, and she goes to get something out of the refrigerator. va a for you. sacar algo de refri. Could I ask you a question? ¿Te puedo hacer una pregunta? I don't mean to be personal or anything. No quiero meterme en lo personal, pero What are those? ¿cuáles son esos? Oh, Ah, there are fighting rules. esas no son reglas para pelear. This is how we fight. Así peleamos. Would you like to make a copy of them? ¿Quieres que te saque una copia? Oh, yeah, sure. Yeah. Bueno, ok, sí, está bien. Let your light or life Deja que tu luz o tu vida shine forth in such a way brille de tal forma that they see your good works que ven tus buenas obras and do what? y hagan qué? Glorify Y God. glorifiquen a Dios. And you can glorify God from the refrigerator door. Y tú puedes glorificar a Dios desde la puerta del refri. But you say, but see, in the shame-based culture, Pero dirás, a ver, pero en una cultura basada en la no vergüenza, one argues nadie one discute, nadie pelea. and the families are destroyed. Y las familias están destruidas. You lose members Tú pierdes miembros de la iglesia because we protected pride. porque quieren proteger su orgullo. If you are going to help people work through problems of living, Si tú vas a ayudar a las personas a atravesar you're los going to problemas de la walk through vida, that door of shame tendrás que atravesar esa puerta de vergüenza into their life. y entrar a su vida. But if you keep your eyes open, Pero si tú mantienes tus ojos let them know that abiertos you love them, y los dejes saber que los amas, you show them respect, les enseñas you respeto show them honor, y honor, there is a higher possibility hay una probabilidad más alta they are going to accept what you tell them. de que van a aceptar lo que tú les llegues a decir. Now, I had to go with this muy rápido, very fast. Ahora yo tuve que repasar por esta parte muy rápido, Let's open up for some quick pero questions. abramos el espacio para algunas preguntas rápidas. Something I said that was not clear, ¿Hay algo que llegué a decir que no quedó claro? and I wouldn't be surprised if I No me did that. sorprendería porque Okay, anything I've said in the last 3 days, there's one clear. bueno, cualquier cosa que haya dicho en los últimos 3 días que no haya quedado claro. Allá. So you've always told about how people who come to you are Christians? What do you do if they're not Christians that come to I you? do the same thing. Yo hago lo mismo. They say, what do you mean? Y puedes decir, ¿a qué te refieres? I don't have 2 sets of guns. Yo no tengo 2 pistolas, I got 1 set of guns. tengo una pistola nada más. So what do? Así que, ¿qué hago? I says, may I share something with you? Le digo, ¿te puedo compartir algo? You'll see this in the scripture. Y vemos eso en la escritura. I'm sure you have a religious background. Seguramente tienes algún trasfondo religioso, You just lied. simplemente que mentiste. And so what do? Entonces, ¿qué hago yo? I use them. Yo los uso They work. y funcionan. Now, but I normally use the one, what I get around it, though, I say, you probably have a religious background. Usualmente digo, pues a lo mejor tienes algún trasfondo religioso, Well, they probably don't, o a lo mejor no, but I don't know that. pero yo no lo sé. I use the same tools. Entonces uso la misma herramienta. 2 pagan people, Eso, si son 2 paganos, he offended her. él ofendió a ella. May I share a tool that will help you in this relationship? ¿Puedo compartirles una herramienta que les va a ayudar en esta relación? The word is called forgiveness. No, bueno, la palabra se llama perdón. Now, what we mean by that, Y lo que queremos decir con el perdón, once I say what I mean by that, entonces ahora lo que quiero decir con eso, and I briefly explain it, brevemente lo explico. I say, well, they don't send it to Jesus. Y, digo, y puedes decir, pues pero no lo van a enviar a Jesús. I understand that. Yo entiendo eso. But later on,
Pero más tarde, when they are more open, cuando están más abiertos, like in the area of forgiveness, por ejemplo, en el área de perdón, they have been hurt by a family member. ha sido lastimado por un familiar, I lead them in that prayer of forgiveness, los guío en esa oración del perdón, and in that prayer, y en esa oración I have them say, yo hago que diga, "This is what my mother or father did to me." esto es lo que me hizo mi papá o mi mamá. And I said, "And I know, God, when I was growing up, I did some bad things too. Y luego yo meto ahí, y yo sé, Dios, que cuando yo estaba creciendo yo hice algunas cosas malas también. I prepared them for evangelism." Yo los preparo para el evangelismo. And then I say, now when I'm working with people with religious background, Y luego, cuando estoy trabajando con gente de un trasfondo I use a religioso, word picture. We call it the Jesus jail. uso alguna ilustración de palabras que llamamos la cárcel de Jesús. Y I así les have digo. led many people to Jesus, Yo he llevado a muchas personas a Cristo, but I came through their door pero yo entré por su puerta at that point. en ese punto. And you can do the same Y thing. tú puedes hacer lo mismo. Many of the Christian counselors will call that pre-evangelism counseling. Muchos de los consejeros cristianos llamamos a eso o llaman a eso consejería preevangelística. I do not defend my guns. Yo no defiendo mis pistolas, I use them. yo solamente las uso. I'm a World War II person who loves to study World War II. Yo soy una persona que le gusta estudiar la Segunda Guerra Mundial And those men who were in the foxholes, y esos hombres que estaban en las trenchas, they didn't stand up in the foxhole, en los in the ditch. Where they ¿cuál es la were palabra? hiding. Trenches, ok. Entonces ellos no se paraban, And they didn't take their gun and say, "My gun's better than your gun." no se paraban diciendo mi arma es mejor que tuyo. No, they just used No, it. simplemente lo usaban. Use your guns. Usa sus pistolas, sus Do not armas. apologize. Y no hay que pedir On disculpas. the door of my office, En la puerta de mi oficina it says Christian counseling. dice consejería cristiana. So they know they're coming in, that's what they're going to get. Entonces, al estar entrando, ellos And I saben get qué pagans es lo que to van a come in. recibir. Incluso los paganos. Now, sometimes I'll ask the question, Ahora, a veces me hacen una pregunta. would you share with me your spiritual journey? ¿Puedes compartirme con... They ask you or you ask- I ask them. Perdón, a veces yo les pregunto a ellos, ¿puedes compartirme acerca de tu jornada espiritual? I attend church all my life. Bueno, pues yo fui a la iglesia toda mi vida. Well, I know at this point it's probably not a Christian. Bueno, entonces yo puedo darme cuenta en ese punto que a lo mejor no es cristiano. But it gives me a point of reference. Pero me da un punto de referencia. You probably heard when you were in church. A lo mejor cuando estabas en la iglesia y tú I escuchaste, know they haven't, y yo sé que no, but I get a chance to use it. pero puedo tener la oportunidad de usarlo. You see what I mean? ¿Ven a lo que me refiero? You can get away with murder. Tú puedes cometer un crimen. I have 3 minutes. Another quick Ahora, question. me Question quedan over here. elementos. Usted. Yeah. Okay, so how do you go about with the rules of communication where it's saying you control your emotions, but then we also want to give people space to feel their emotions? No problem. No hay problema. Remember, I had his issues and her issues. Recuerda que yo había ilustrado los asuntos de ella y los asuntos de él, And his might be anger. y quizás en cuanto a él el asunto es el enojo. What I personally do, En lo personal lo que yo hago I ask, would you be open for us to spend some time together? es que pido que si él está dispuesto a verse conmigo a solas. And then I go deal with the anger. Y en ese entonces lidio con el enojo. Now, I have a counseling friend in another part of the country. Yo tengo un amigo consejero en otra parte del país It is his personal philosophy que es su filosofía personal that if you're going to work with him, de que si vas a trabajar con él, his wife should be there watching, su esposa debe estar presente mirando or vice versa. o viceversa. I personally do not do that En lo personal yo no hago eso because I don't want to embarrass him in front of each other. porque yo no quiero que se apenado uno enfrente del otro. And then if they want them to know, Y si él quiere que ella sepa, it's their life, entonces es su vida it's their responsibility to share y it. es su responsabilidad compartirlo. This point. But when I find out this anger, I immediately
quickly, I just work out the end of the session. Entonces cuando yo me topo ahí con el enojo, entonces yo ahí voy concluyendo la sesión, And I use that drawing I showed you up y here. uso ese dibujo que les enseñé aquí, And then I ask him if I can meet him by himself. y luego pido reunirme con él en otro momento, And a many times solas. they appreciate that. Y muchas veces las personas aprecian They don't eso, want to be embarrassed. porque no quieren ser avergonzados. And maybe they were sexually abused as a kid. Quizás la persona fue abusada sexualmente de niño They had to perform some perverted sexual y activity, tuvieron que hacer algunos actos pervertidos sexuales and they prefer their wife not to know about que, it. y prefiere que su esposa no conozca de eso. However, Sin embargo, usually before they get married, usualmente antes de que se casen, here's the question does get asked. y a veces la pregunta se hace, How much about your bad sexual behavior in the past do you tell your current wife to be or husband? ¿qué tanto acerca de tu comportamiento negativo sexual del trasfondo le dices a la persona con la que te vas a casar? No problem. No hay problema. What do you say? ¿Qué dices? When I was growing up, Bueno, cuando yo estuve creciendo, some very wicked things happened to me as a son, unas cosas muy malvadas me hicieron como hijo, and I had come to a place in my life y yo he llegado a un punto en mi vida, that I had to forgive them for those activity they did to me. o llegué al punto de la vida donde tuve que perdonar lo que me hicieron. If you did it yourself, Y si es algo que tú maybe you cometiste, had 4 or 5 girlfriends, you had sex with all of them. quizás llegaste a tener 4 o 5 novias y tuviste sexo con todas. Don't tell your future wife, I had sex with 6 other women. No digas a tu futura esposa, yo tuve sexo con 6 otras mujeres. You'll lose if you do. Vas a perder si haces But eso. what should you say? Entonces, ¿qué debes decir? Well, before we were married, Bueno, antes de casarnos, I did a lot of selfish things yo hice muchas cosas egoístas in the moral area. en el área inmoral. And I have gone to the Lord Jesus. Y yo he ido al Señor I've Jesucristo, confessed them, he confesado esas etc., cosas, etc., etc. etcétera, etcétera, etcétera. But never tell them. Pero nunca les digas, Why? ¿por qué? Because after you get married, Porque después de estar casados, she is going in her mind en su mente, en la mente de to ella, compare her quote-unquote sexual performance in bed with you. ella se va a comparar cómo es ella sexualmente contigo con esas otras And chicas. she may think Y lo que ella you're quizás piense comparing her with them. es que tú te estás casando con ella junto con ellas. When I deal with adultery, Cuando yo lidio con el I never allow adulterio, them to tell how they had sex. yo nunca permito que cuenten cómo es que tuvieron sexo. Another time I'll come back and teach you on that. I gotta leave that. Otro Another momento question. puedo volver a enseñarles sobre That's eso. another rabbit Pero, trail. ¿hay otra pregunta? Yes. I'm wanting to take back up that issue of bullying that we brought up that hasn't Oh. been covered. So bullying at school Excellent. and bullying at work. In my country, En mi país, if it's happening to a child, si algo así le está pasando a un niño the child reports it. y el niño lo reporta, Often they report to the people in the school, muchas veces lo reportan but they don't a like problems. la gente de la escuela, pero la gente no So they quiere let it problemas, go. así que lo dejan ir. Tell the parents. Entonces se enteran los papás. Parents come to the school Los papás llegan a la escuela with the child. con el hijo. We're going to talk. Vamos a hablar. Are you aware of what's taking place? A ver, ¿estás consciente de lo que está pasando? See, I don't know your educational system that well. Yo no conozco su sistema educativo también, In my country, pero en mi país, you can say to the principal, tú puedes decirle al director de la escuela, we can discuss this and work it out here, a ver, podemos hablar esto y arreglar algo aquí, or I'm going to have a lawsuit in your desk tomorrow morning. o mañana por la mañana te va a llegar alguna demanda I don't know how you can handle that here. legal. Entonces no sé cómo lo But tratas most aquí, educator and leaders pero usualmente los líderes Do en la not like educación, conflict. pues no les gusta el conflicto at that point. en ese punto. Now, if there's an adult, Ahora, si es un adulto, that's where you establish what they call circles of responsibility. ahí es donde tienes que establecer esos círculos de responsabilidad. Now, this happens a great deal in Germany, Eso pasa muchas veces en Alemania, where they do a lot of bullying. que hay mucho bullying. And that's where you can go to that person Y tú puedes ir con la and say, persona I just need to share something with you. y decir, necesito compartirte algo. That's unacceptable. Eso no es aceptable. Now, the problem with that Ahora, el problema con eso is that maybe the supervisor has overlooked it. es que quiere decir que quizás el supervisor And the supervisor lo ha won't do pasado por anything about alto. El supervisor no hace nada al respecto, And so, because he doesn't want any problems, porque él no quiere problemas. but you are able to say that's unacceptable Pero behavior, tú puedes llegar a decir, eso no es una conducta aceptable.
If it continues, y si sigues you así, have a choice to stay there and take it tendrás la opción de quedarte y aguantarlo or find another job. o encontrar otro But that's trabajo, often harder pero muchas veces eso es más difícil because the jobs are not that available. porque los trabajos no son tan disponibles. And that's where you're back to praying for those who despitefully use Y you. ahí es donde tienes que volver a ese punto de orar por aquellos que te menosprecian y Usually when the bullying is done, te desprecian. Entonces, usualmente cuando está sucediendo bullying, not always but usually, no siempre, pero usualmente, it's not the act that's done. no es el acto en It's, sí, it's the meaning we put on the act that's sino done que to us. es el significado sobre el acto, lo que estamos atribuyendo y I cómo have nos no wor- I'm not- afecta. they don't think I have any worth, I have any value, blah, 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 all that. De que la persona entonces piensa que no tiene valor, no tiene significado. But again, if it's a child, Pero de nuevo, si es un hijo, we si have es un niño, responsibility to intervene for them. tenemos la responsabilidad de Yes, it's intervenir a su favor, porque You have si the no lo responsibility hacemos to confront them. y tenemos la responsabilidad de confrontarlo, Possibly, posiblemente it's not going to change. no va a cambiar nada. They're going to keep on doing it. Y la persona lo va a seguir haciendo. And then at that point, En ese punto, you're back to 1 Peter chapter 3, vuelves a chapter primera 2, de Pedro capítulo 2, where you're doing the right thing donde tú haces lo and correcto you're suffering for it. y sufres por él. And when you suffer for Y it, cuando tú sufres por él, this brings honor to God. eso le da honra a Dios. But if there's any way to get out of it, I'd get out of it. Pero si hay alguna forma de salir de esa situación, pues yo me I saldría. am looking over to my right, Ahora estoy mirando acá de este lado and I am seeing some amazing things take place. y veo que están sucediendo algunas cosas They're increíbles. turning water into grape juice. No, Están into convirtiendo lemonade. el agua al jugo de uva. Ah, no. And I think there's an event to come. Creo que hay un evento que I'm going to be sucede, around here again for a while. que procede. Entonces yo voy a estar aquí And, todavía. if there's no specific question you want to ask, Si hay otra pregunta específica que quieras there hacer, is one lady who wanted to see me just for a minute. Did you come up and see me? hay otra señora que quería verme por un momento. Entonces si es usted, por favor, acérquese conmigo. Again, Linda and I want to thank you Y Linda y yo queremos agradecerles for this absolute privilege we've por had. ese gran privilegio que hemos tenido. If you couldn't tell it, Si no se dieron cuenta, I enjoyed my time. yo disfruté mi tiempo aquí. And I enjoyed being with you. Disfruté estar con ustedes. God bless you and thank you Dios los very much. bendiga y muchas gracias.